Estos mitos horribles sobre la voz pueden hacer que nunca aprendas a cantar bien. Ciencia contra mentiras. En este video te cuento mitos sobre el canto que tienes que dejar de creer. Has desafinado bastante regularmente durante el tema. Hoy destruimos esos mitos que frenan tu pasión por el canto, con datos científicos, ejemplos reales y una pizca de humor. ¿Sabías que Sting fue profesor de inglés y Lady Gaga trabajó en una cafetería? Según Spotify, el 40% de los artistas emergentes son autodidactas. ¿Listo para liberar tu voz? Canta conmigo. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Si quieres aprender a cantar bien, suscríbete a este canal de YouTube, actívate la campanita para no perder mis vídeos nuevos. Puedes escribirme cualquier pregunta o duda y también sígueme en mi Instagram, ahí es donde anuncio mis sorteos. El talento es todo. ¿Naces cantante o no? La ciencia es clara. Un estudio de Harvard de 2019 reveló que el 80% de talento es práctica deliberada. Ed Sheeran confesó que de niño cantaba mal, pero practicó 8 horas diarias. Siempre me acuerdo de un vídeo donde Rosalía canta en un casting, y la verdad que canta bastante mal y le rechazan. Has desafinado bastante regularmente durante el tema. Dándole mucho va a decir que no. No pasa nada, yo he venido aquí a aceptar las críticas. Después de este casting han pasado varios años de entrenamiento duro, vocal y físico, y aquí tenéis el resultado. Una voz y una técnica vocal única. El único requisito genético para cantar es el oído musical. El resto es un entrenamiento riguroso. Si quieres saber si tienes un oído musical bueno, aquí tienes mi test gratuito. Si no suena perfecto, no vale. Recientemente hice un vídeo sobre artistas que usan el autotune en sus canciones o incluso en directo, para que sus voces suenen perfectos. Si tú me amas, y yo te amo. El problema es que el oído humano no siempre busca esta perfección, busca la humanidad. ¿Sabías que el 68% de los oyentes prefieren versiones en vivo con imperfecciones? Un estudio de la Universidad de Oslo de 2021 demostró que los errores leves activan áreas cerebrales ligadas a la empatía. La autenticidad gana. Por eso los artistas como Freddie Mercury eran tan únicos. La voz de Freddie Mercury no era perfecta. A veces incluso le salían gallos en directos. Pero su carisma y su modo de cantar único era mucho más grande que esas pequeñas imperfecciones. O vives de la música o fracasas. Mentira, solo el 10% de los músicos viven exclusivamente de su arte. ¿Sabías que Sting fue profesor de inglés? Y Lady Gaga trabajó en una cafetería. El éxito se mide por pasión, no por facturación. Tu carrera musical no es un todo o nada. A veces un artista necesita 5 o 10 años o más para poder realmente vivir de la música. Y esto me lleva al siguiente mito. Si no empezaste a cantar desde niño, ya es tarde. Susan Boyle triunfó a los 47 años. Nunca es tarde para empezar. Se entrenaba en casa mientras estaba cocinando. Era la pasión de toda su vida.
El cerebro adulto aprende. Un estudio de Frontiers in Neuroscience de 2023 mostró que adultos que practican 30 minutos diarios mejoraron un 200% en 6 meses. He tenido alumnos que empezaron con 40 o 50 años a cantar desde cero y han conseguido unos resultados impresionantes. But I'm standing on my feet. Más, grave. You can take everything I have. All this world could give. Por practicar constantemente y tomar el canto en serio. Otro mito. Necesitas un título universitario para que te tomen en serio. ¿Títulos? Las plataformas digitales son tu diploma. Según Spotify, el 40% de los artistas emergentes son autodidactas. Ejemplos. Billie Eilish grabó su primer éxito en su habitación. Hoy los productores buscan originalidad, no títulos. Nuestro querido Luis Miguel, el Sol de México, no tiene títulos universitarios en música o canto. Su formación musical fue práctica y autodidacta, enfocada en la experiencia escénica y entrenamiento vocal con coaches profesionales desde su infancia. La chica del bikini azul me mira y flash. Ganó 7 Grammys latinos, demostrando que el éxito en la música depende de talento, disciplina y exposición, no de títulos. Otro mito sobre el canto es que lo clásico no sirve para el moderno. Ya sabes que tenemos diferentes técnicas vocales como canto lírico, canto moderno, rock. Otra vez volvemos a Freddie Mercury, que no tenía ninguna formación clásica ni tenía un título universitario. Él tomó clases de canto lírico para poder cantar la canción Barcelona junto con Montserrat Caballé. ¿Clásico o moderno? Un falso dilema. Beyoncé usa técnicas de ópera para sus agudos en Love on Top. You're the only thing I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives your all. Un estilo de Royal College of Music de 2022 probó que el entrenamiento clásico aumenta la versatilidad en pop, rock y hasta reggaetón. Un consejo, si quieres mejorar tu respiración, no hay nada mejor que los ejercicios de respiración de canto lírico. Porque para cantar ópera hay que tener una respiración muy buena y una proyección impecable, porque se canta sin micrófonos. Así que si quieres mejorar tu respiración, te recomiendo este entrenamiento vocal. Otro mito, los cantantes profesionales no necesitan entrenar la voz porque ya son profesionales. Es un gran error. El 70% de los artistas con carreras largas tienen coaches vocales. Practican los calentamientos vocales antes de salir a escenario y tienen a sus profesores. Si quieres entrenar tu voz a diario, te recomiendo mi playlist Mejor Calentamiento Vocal. Te lo dejo aquí en la esquina. Otro mito, practicar más horas significa tener mejor resultado. No siempre es así. La Universidad de Texas de 2023 halló que 45 minutos de práctica consciente son más efectivos que 3 horas distraídas. Calidad sobre la cantidad. Escríbeme en comentarios cuál de esos mitos te impactó más. Y recuerda, la música no tiene reglas, solo pasión y ciencia. Ya está disponible mi curso de canto interactivo para principiantes y mi curso de canto interactivo para el nivel avanzado. Cada curso contiene muchísima información y ejercicios. En cada bloque incluye ejercicios que tenéis que practicar a diario. También podrás contactarme directamente por el chat, enviarme tus audios, vídeos o cualquier duda o pregunta. Así puedo escuchar y guiar a cada alumno a lo largo del curso. Te invito a mi página web nataliabliss.com. Dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado mi vídeo. Sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.